Muchísimas gracias al presidente Alvarado. Y por aquí vi que había gente de Costa Rica, así que aquí está el expresidente de Costa Rica. Vamos a seguir en esta conversación que además también plantea algo muy importante para la sostenibilidad, que es el diálogo intergeneracional, uno de los pilares de la misión. Y con eso quiero invitar al podio al presidente Vinicio Cerezo, que es el arquitecto de la paz en Centroamérica, pero también de la política ambiental en Guatemala y que pues le anteceden ya casi 60 años de servicio público, entre varias cuestiones que marcaron su vida política y familiar, como fue sobrevivir a muchos atentados antes de llegar a la presidencia y sobrevivir también a intentos de golpe de Estado. Y hoy nos comparte en este viaje que tenemos de pasado, presente y futuro, parte de esa historia que nos interesa conocer. Bienvenido. Primero, debo decirles que es un verdadero gusto estar aquí en esta tierra cálida, rica en cultura y en naturaleza. Como siempre me he sentido en Costa Rica, me siento muy bien el día de hoy y creo que vamos a participar en un evento que va a ser fundamental para seguir fortaleciendo el proceso de integración centroamericana y el proceso, por supuesto, de fortalecimiento de la paz y del acuerdo entre todos los presidentes y pueblos centroamericanos. Es un verdadero gusto estar aquí en esta tierra cálida, rica en cultura y en naturaleza, compartiendo con ustedes este espacio de reflexión y de compromiso por nuestro futuro común, el futuro común de la región centroamericana. Agradezco al CODES y a la misión presidencial por esta invitación a Expo Sostenible junto a mi amigo Yamil Mahuad, y los invito a seguir adelante escuchándolo a él. En la República Dominicana yo siempre me siento bien, francamente que sí, me siento muy bien, porque ustedes son buena gente, el ambiente es de primera para los dirigentes políticos y la seguridad es una cosa que se ha sostenido y consolidado en su país, gracias seguramente a los gobiernos, pero yo creo especialmente a la actitud de la gente. Ustedes son un pueblo que contagia alegría y esperanza. Agradezco a los amigos de siempre y a las autoridades que nos han recibido con tanto cariño y disposición. Además, he aprendido mucho en los paneles de este Expo Sostenible. Hace muchos años, en mi país, Guatemala, nos enfrentábamos a una profunda crisis de violencia, división, pobreza y desconfianza. Pero, sin embargo, incluso en ese contexto, nos atrevimos a soñar con la democracia, con la paz, con la inclusión y con la sostenibilidad. Fui un presidente muy joven. Luego de sobrevivir varios atentados, pues tenía apenas 42 años y recuerdo una anécdota que cambió mi vida y tal vez sin saberlo cambió el rumbo ambiental del país. Mi generación tuvo una infancia y una adolescencia muy ligada a la naturaleza. Teníamos una relación más cotidiana con nuestro entorno y además, al hacer campaña política por tanto tiempo, varias décadas recorriendo el país, aprendí a amar la riqueza natural de Guatemala, una riqueza natural que impresiona, conquista y fortalece a cualquier persona. Pero especialmente aprendí a amar la riqueza natural de Guatemala y a su gente. Así que la conciencia ambiental se me inculcó en casa desde muy pequeño. Sin embargo, mi hijo Marco, que hoy es uno de los principales líderes ambientales de América Latina y dirige una de las organizaciones, una de las ONG más importantes de la región, Fundaeco, fue a la NASA en 1987 cuando tenía 20 años y cuando regresó volvió alarmado y me dijo: padre, el planeta se está calentando, el cambio climático ya empezó y vienen con él desastres, migraciones
crisis de agua, incendios. El futuro no será tan prometedor si no actuamos ya. Me invitó a que actuáramos de inmediato para corregir el rumbo que estábamos viviendo en la región centroamericana. Yo no solo le creí, sino me preocupé profundamente. Convocamos a una reunión del gabinete completo para que él mismo les contara lo que había escuchado. ¿Y saben qué pasó? Muchos pensaron que yo estaba exagerando, y tal vez mi hijo también, y quizás estaban pensando que yo estaba loco. Varios incluso dijeron, si eso es cierto, ya estaremos muertos cuando ocurra. Hoy muchas de esas personas siguen vivas y probablemente ellos están arrepentidos de haber dicho semejantes cosas y no haber apreciado lo que estábamos viviendo y estábamos logrando en esa época. Y están viendo ellos con sus propios ojos cómo el cambio climático golpea a nuestras comunidades. Y por eso tomamos decisiones que en ese momento no eran populares. Protegimos grandes extensiones de bosque, impulsamos todo el sistema de áreas protegidas e incentivos forestales. Creamos muchas reservas naturales, entre ellas una de las más importantes de América Latina, la Reserva de la Biosfera Maya, que alberga el corazón del mundo maya, de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, y esa reserva, para que tengan una idea de su tamaño, es incluso más grande que El Salvador. Fundamos instituciones para conservar el medio ambiente cuando nadie hablaba de eso, hace casi 40 años. En definitiva, establecimos toda la política ambiental que permanece el día de hoy. En esos días, la sostenibilidad de la conservación ni siquiera era un tema en la agenda global, porque nuestra regeneración en la región fue marcada por dictaduras y por la guerra. Creo que hoy en día hay mejores condiciones para trabajar en el tema. Siempre dije que la guerra era un mal negocio para nosotros, porque nosotros poníamos los muertos y otros nos vendían las armas. También a eso le pusimos fin. Siempre buscamos la paz y gracias a Dios se concretó y se puso fin a más de 3 décadas de guerra y de asesinatos. En el cambio climático, también nosotros como región o países más vulnerables estábamos pagando la factura, a pesar de que somos de los que menos contaminamos en la escala global. La visión ambiental nos inspiró para unir a Centroamérica no solo en torno a la paz, a través de los acuerdos de Esquipulas, sino también en torno a una visión de desarrollo sostenible, porque no se puede ser un país en democracia o con sostenibilidad en una región en conflicto. Esto no es posible. Así nació nuestra Comisión Ambiental Regional y más tarde la Alianza para el Desarrollo Sostenible, donde acordamos que el desarrollo solo tiene sentido si es con justicia social, con equilibrio ecológico y con respeto a la vida, que es fundamental. Todo eso antes incluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Centroamérica ha venido desde esa época en la vanguardia de la pelea en contra del cambio climático. Y les cuento esto porque el cambio climático debe ser algo que resolvamos como humanidad, pero también con decisiones regionales. Y aprendimos algo muy importante, que la paz no solo se firma, la paz se siembra y se cultiva como se cultiva la tierra. Hoy quiero compartir algo más personal y es que no fue fácil empujar ese proyecto y encontramos oposición incluso en los grandes países como en los Estados Unidos. Hubo resistencias, intereses, indiferencia. Algunas de esas decisiones provocaron uno de los varios intentos de golpe de Estado que sufrió mi presidencia. Pero la política, cuando se hace con ética y con visión y compromiso, no debe servir para el beneficio personal, sino que para el bien común o para el bien del país. Y eso requiere algo que muchas veces escasea: liderazgo con coraje, liderazgo que escucha, liderazgo que se anticipa, liderazgo que se atreve a tomar decisiones
que tal vez no vean frutos hoy, pero que siembran esperanza para el mañana. Hoy el planeta no puede esperar más, y tampoco nuestra región. Centroamérica y el Caribe comparten algo valioso. Somos regiones jóvenes, más de la mitad de nuestras poblaciones tienen menos de 30 años y en la integración hay una gran herramienta para nuestro desarrollo. Y a los jóvenes quiero decirles algo desde el corazón. Ustedes, los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, tienen el poder de transformar la historia. No acepten que el futuro ya está escrito. El cambio comienza en la comunidad, en la escuela, en el campo, en las redes, en los movimientos, en las decisiones cotidianas. Y este discurso, yo sé que este discurso no es para hablar del pasado, pero vengo a decirles que aún tenemos mucho que hacer. El planeta ya nos está enviando señales. El clima, el agua, la tierra, todos nos están pidiendo un cambio. Y ese cambio no vendrá solo de las leyes o de los gobiernos, vendrá de la conciencia colectiva, de mujeres y hombres que trabajan la tierra, que educan, que innovan y que resisten, de pueblos indígenas que tienen modelos de los que también podemos aprender. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que yo propongo? Primero, fortalecer la educación ambiental como eje de la formación ciudadana. Segundo, impulsar una economía verde que dé trabajo sin destruir la vida. Tercero, integrar de verdad nuestras regiones, que compartamos soluciones, tecnología, recursos y estrategias para enfrentar juntos el cambio climático. Y sobre todo, poner a la juventud y a las mujeres en el centro de la acción política. Eso es fundamental. Deben de participar profunda y comprometidamente la juventud y las mujeres en este centro de acción política, en la económica y en la ambiental. Termino con 3 ideas que me acompañan desde que fui presidente. No hay futuro sin naturaleza. No hay democracia ni paz sin justicia ambiental. Y no hay liderazgo real sin capacidad de ver más allá del interés personal y de apostar por el bien común. Gracias por dejarme compartir este pedazo de historia con todos ustedes. Gracias, por favor, por no perder la esperanza. Y gracias por seguir caminando como región y como humanidad hacia un futuro más justo, más verde y más digno para todos. Para tomar decisiones, siempre pregúntense a ustedes mismos cuál es el valor principal que están defendiendo y hagan lo que sea a su alcance. Las circunstancias nunca serán las ideales o nunca tendrán todos los elementos resueltos. Escuchen a sus mentores, pero también a los jóvenes. Escuchen a los jóvenes y a los niños, así como yo escuché a mi hijo Marco cuando él tenía 20 años. Escuchen no solo con la mente, sino que escuchen con el corazón. Volvamos a lo que nos hace más humanos. Quiero terminar por ello con algo que pienso aplica para la democracia, para el ecodesarrollo, para la paz, para todo, y es la sabiduría de mi gran amigo y maestro, quien fuera canciller de Venezuela, pero sobre todo un promotor de la democracia en toda América Latina, nuestro querido Arístides Galvani. Galvani decía que la democracia había que establecerla donde no existía, consolidarla donde se ha establecido y perfeccionarla en donde se ha consolidado. Eso aplica también para todo el modelo de desarrollo sostenible que estamos construyendo. Las causas que valen la pena no terminan nunca y todos, hasta nuestro último aliento, tenemos que seguir sirviendo a la región como lo ha hecho doña Rosa Bunetti, de aquí, de este país, quien con mucho acierto reconocieron siempre al inicio de esta Expo Sostenible. Sigamos adelante porque no hay plan B para todos nosotros. Hay una sola salida, un solo compromiso y una sola alternativa.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa inspiración que creo que vamos a seguir procesando durante este conversatorio con toda la, no solo información diría yo, sino testimonio de vida que nos comparte, así como el que nos va a compartir ahora también nuestro querido presidente Mawad. Vamos a dar un viaje desde la biosfera maya a la Amazonía. Presidente, si le parece. Bienvenido. Muchas gracias. Yo era muy joven, empezaba la universidad y escuchaba de la figura de un líder centroamericano que defendía la filosofía de la doctrina social de la Iglesia, creía en la justicia, la peleaba con toda decisión y que tuvo la fuerza para llegar al poder y trabajar su presidencia de acuerdo con esos ideales. No pensaba en esa época que la vida me iba a dar el honor de estar hoy sentado a su lado. Mi mami abusaba de mi credulidad infantil. Me tenía convencido de que había en el Ecuador un museo muy especial donde guardaban la otra mitad del medio ambiente y la tela con la cual habían confeccionado las faldas del Pichincha, el volcán que está junto a Quito. Entonces también me contaba las historias de quien terminó siendo mi personaje preferido de niño, Tarzán, y por ahí va una primera respuesta, Samuel. Y el famoso viaje de Charles Darwin a las Islas Galápagos, que le permitió encontrar la prueba concreta de su teoría de la evolución de las especies. Una imagen que no se me ha borrado de la cabeza es esta. Una tortuga se alimenta del cactus y el cactus empieza a desarrollar su tallo cada vez más alto para que la tortuga no lo pueda alcanzar. Supervivencia. Y la tortuga empieza a alargar su cuello para llegar al cactus. Y a lo largo de millones de años terminamos con cactus con un tronco muy largo y tortugas con un pescuezo muy largo, que para poder salir del carapacho tuvieron que modificar, y ese carapacho modificado tomó la forma de un galápago, que es una suerte de montura, y entonces de ahí viene el nombre de las islas. Entonces esto que parece una competencia entre el cactus y la tortuga, terminó siendo una formidable colaboración, porque en la adaptación del uno con el otro se fue desarrollando el planeta. Luego aprendí que el Banco Interamericano de Desarrollo había desarrollado el concepto de variación o fraccionamiento o diversidad, y lo que hacían era dividir las poblaciones de los países para el número de nichos ecológicos. Y de acuerdo con eso, el continente más variado, más diverso del mundo es la América Latina. La América Latina tiene más de la mitad de los bosques del planeta, tiene más de 1/3 del agua dulce del planeta, tiene más del 60% de las especies y de la biodiversidad. Y por eso la UNESCO declaró a la Amazonía, como mencionaba Olinda, la biosfera amazónica. Bien, dentro de este continente, el más variado del mundo, el más diverso, hay un país que representa el 1% de la tierra del planeta. Solamente el 1%. Y cuando una importante revista científica
hace muchos años, publicó un número especial llamado Hot Spots, 13 puntos en el mundo con la más alta diversidad que existía. Este pequeño país obtuvo 3 de esos 13. Ese país es el mío, se llama Ecuador, y no consideraban entre ese grupo a las Islas Galápagos. Y dentro de ese país hay una zona que representa el 0.15 del total de la Amazonía. 0.15. Y sin embargo tiene el número más grande de árboles como diversidad, el número más grande de lianas. En mi mente volvió la idea de que ese sería el paraíso de Tarzán. Tiene 2 tribus que se llaman no contactadas, en el sentido de que mantienen su hábitat y su forma de desarrollo. Y entonces estamos hablando de una diversidad étnica y de una biosfera étnica. Y además tiene 1/3 de todas las especies de reptiles y de anfibios que hay en la zona amazónica. A esta zona, que la llamamos con un nombre, Yasuní, y que seguramente resuena en las mentes de ustedes. Cuando llegué a la presidencia de la República, decidí protegerla. Pero ya estaba declarada parque. ¿Qué más podíamos hacer para que, siendo parque, todavía fuese más difícil destruirla? Y entonces tuve una ministra de Medio Ambiente, que fue la persona encargada de coordinar a todas las ONGs ecuatorianas para la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, que luego ha sido la primera mujer y la primera persona del hemisferio sur que llegó a la presidencia del WWF, que se llama Yolanda Cacabatze. Y Yolanda me visitó un día con esta idea, de la cual yo no sabía nada. Me dijo, ¿por qué no creamos un nuevo concepto? Hablemos de zonas intangibles, no son protegidas, ya eso está. Es decir, son zonas en donde se pueden hacer solo cierto tipo de actividades. Puede haber turismo ecológico, puede haber protección de ciertas cosas, no puede haber ninguna actividad extractiva. Y para eso vamos a trabajar con las 3 Cs. Primero, la C de comunidad. Hacerlo con la gente que vive ahí, porque son los que siempre han cuidado esa zona y lo van a seguir haciendo. La segunda C, la C de comunicación, lo importante de manejar esto a nivel general. Y la tercera, la C de corresponsabilidad. Se hablaba mucho de que hay que conservar la Amazonía. Muchos de nosotros teníamos la suerte de maldición gitana, de vivir como pobres en países de una gran riqueza de biodiversidad, y es muy difícil balancear esos 2 conceptos. Entonces lo hicimos, pedimos apoyo internacional, la corresponsabilidad es con el mundo internacional, y surgió esta idea de venderle al mundo oxígeno. Si no cortamos los árboles, si no explotamos petróleo, dejamos de percibir un montón de dinero para un país muy pobre. Que la comunidad internacional, que ya destruyó los árboles, que ya destruyó la naturaleza en muchos continentes, y nos piden ahora que conservemos la nuestra, colabore, no dándonos todo lo que sacaríamos explotando el petróleo de ahí, pero sí compensando con parte de lo que hubiésemos obtenido. Nos decía Aristóteles que una buena obra de teatro y luego una buena película tiene 3 actos. Bueno, aquí es el fin del primer acto. Fue un éxito. El Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, nos dio el premio Regalo a la Tierra, que era una cosa excepcional por este tipo de políticas de protección medioambiental. Ahí entramos al segundo acto. Encontramos petróleo en el subsuelo. Tal cantidad de petróleo que al día de hoy representa el 40% de las reservas del país, cuyo principal producto de exportación es el petróleo. Es decir, la vida económica del Estado dependía en buena parte de eso,
Y como tuvimos un gobierno muy populista que duró 10 años, socialista del siglo XXI, incrementó tanto el gasto público como porcentaje del PIB. En un año llegó a ser el 44% del PIB. Y todo eso hay que pagarlo en salarios, y el petróleo lo producía. Entonces tienen un ejemplo muy clásico de todos los valores que hemos comentado aquí en estos 2 días. ¿Qué prefieren? ¿Conservar el sitio o proteger a la población? Y con la idea de que la pobreza es actual, de que los problemas son este rato, que para qué guardamos para el futuro si ahora mismo hay tantas necesidades. El gobierno dijo que había nuevas tecnologías, que podía haber un tipo de explotación horizontal, que entonces se podía sacar el petróleo del parque sin meterse en el parque, desde los bordes del parque. Acusó de hipócritas a todos los países desarrollados porque ofrecieron ayudar comprando oxígeno y nunca hicieron nada, y empezó a explotar el petróleo. El daño fundamental que se hace en esas condiciones no es necesariamente porque la empresa petrolera actúe irresponsablemente. Pueden tener todos los cuidados necesarios, pero tienen que abrir una vía. La vía trae gente, la gente necesita huertas, necesita dónde vivir, necesita servicios, y empiezan a cortar árboles y empiezan a colonizar. Y eso, por supuesto, destruye el medio ambiente. Yo creo que entre los tractores y las motosierras tenemos los enemigos más grandes que hemos tenido a nivel individual, no industrial. Se empezó a explotar, empezaron a cazar animales, empezaron a traficar con las pieles y empezaron a deforestar. Entonces el gobierno volvió a decir, si nos dan los desarrollados dinero, paramos la explotación. Si no nos lo dan, vamos a explotar. Y esto que parecía una alternativa, en el fondo fue una mascarada. La decisión de explotar ya estaba tomada, no la podía presentar así de abiertamente el presidente Correa, y entonces hizo lo necesario para que no le ayudaran. Por ejemplo, los desarrollados dijeron, aquí está el dinero, siempre el problema de recursos, omnipresente. Pero coordinemos los planes, y él dijo, no, mi país es soberano, a mí me dan la plata y yo hago con eso lo que quiera. Y los desarrollados dijeron, no, así no. Hipócritas, no quieren colaborar. Bien. Dependíamos tanto del petróleo. Y acuérdense, el precio de las commodities, cómo subió. Cuando yo fui presidente, el petróleo llegó a bajar a $7 por barril. Era menos que el costo de producción, pero ustedes no pueden dejar de bombear porque pierden el pozo por leyes físicas. Entonces había que producir a pérdida. En el momento en que el fenómeno del Niño nos asoló la exportación ecuatoriana de camarón, banano y pesca. Bueno, en esas condiciones, con una hiperinflación que se desbordaba, que empezaba, con unas devaluaciones terribles, tomamos la decisión de proteger a la Amazonía en esas condiciones. Bueno, entonces se explotaba y ustedes pueden ver claramente la conexión entre la política, la economía y la ecología, para ponerlo simple. Pero cómo se van entrecruzando todos estos hilos y cómo se forma este entramado que es tan difícil de deshacer después. Bien, en ese momento un grupo de ecologistas presentó una petición a la Corte Constitucional para que declarara que esta explotación petrolera era inconstitucional. Siguiendo a Aristóteles, fin del segundo acto. Y ahora entramos al tercer acto. El tercer acto ocurrió hace muy poquito, en agosto del año 2023. Se produce una elección presidencial en el Ecuador. A medio hubo una muerte cruzada, el presidente Lasso salió, vienen elecciones, y en esas elecciones la Corte Constitucional desempolva esta viejísima pregunta y la pone para un referéndum, para que la gente plebiscitariamente diga sí o no a la pregunta: ¿seguimos explotando ese petróleo
o lo dejamos para siempre bajo tierra. Lamentablemente, con una elección presidencial de por medio, todo lo demás es adjetivo y accesorio. No se debatió como se debía, no hubo los argumentos de peso de lado y lado que los hay, pasó más bien como un tema secundario. ¿Qué decían los que insistían en que debía seguirse explotando? Y como decía Vinicio hace un momento, les estoy contando de cosas que pasaron antes, pero fíjense la vigencia actual que tienen, porque son los mismos argumentos que oímos en cualquier caso que ahora se analice. ¿Qué decían? Dependemos del petróleo, si no lo seguimos explotando tendremos un estallido social, no solo que sube la pobreza, etcétera, sino que habrá un estallido social. Adicionalmente, nos costará 1.200 millones de dólares por año. Adicionalmente, si es que paramos, no es cuestión de parar, no es cuestión de apagar las llaves. Hay que hacer un proceso para desmontar lo que está ahí, que nos cuesta 500 millones de dólares. Adicionalmente, si nos dicen que estamos calentando el planeta, si nosotros dejamos de exportar, otro país empezará a exportar, el planeta se va a seguir calentando igual, de tal manera que somos tan pequeñitos que no es que porque el Ecuador deje de hacer algo, ya no se hará más. Decían que era poco petróleo, de tal manera que ¿por qué no lo acabamos de exportar ya? No hay para muchos más años, antes de que se produzca la transición energética en la que está entrando el mundo. ¿Ya? Algo muy importante, Ecuador no ha tenido ningún nuevo campo incorporado en 25 años. De hecho, ya estamos en una línea en donde no buscamos más combustibles fósiles. Luego, hay una empresa que está explotando. Esa empresa cuida los caminos, hace mantenimiento. Si cerramos y se va, es peor para la biodiversidad que lo dejemos abandonado. Porque ¿quién lo va a cuidar? Fíjense la importancia de los argumentos. No solamente es el dinero y lo económico. Había todo esto. En cambio, los que defendían la otra causa decían, es importante cortar ya. El gobierno no está dando los datos correctos. Vienen los típicos debates técnicos, calidad del petróleo, el peso del petróleo. Es un petróleo muy pesado, no produce lo que ellos dicen. El costo de producción es mucho más alto, para sacarlo hay que meter agua, hay que disponer el agua, contaminamos también con el agua, no solamente con sacar el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, en esos términos se produjo la votación. ¿Quién ganó en el plebiscito? Ganó el sí que decía mantengan el petróleo bajo tierra o el no que decían sigan explotando. Si tuviéramos la maquinita de juego, me encantaría ver en esa pantalla cómo vota la audiencia. Pero les cuento que mantener el petróleo bajo tierra ganó por 54 a 38 en el Ecuador. Entonces, este es el fin del acto 3. Como ven, traté de hacerlo lo más parecido a una serie. Y muchas gracias por su atención. Yo comprendo lo que significa estar con ustedes aquí pendientes, atentos y atentas, después de 2 días que han sido una verdadera maratón, y de contar con la generosidad de su atención aquí. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Mahuad. Bueno, ya han visto ustedes del Caribe, nos fuimos por Guatemala, llegamos a Ecuador con una visión continental latinoamericana que, como bien dice el presidente Mahuad y en las palabras del presidente Cerezo, pues nos cuentan parte de su historia, pero que tiene toda la vigencia del caso para lo que vemos con reservas del 60% de litio que ahora sirven para todo esto que usamos y que están en América Latina, con reservas importantes de agua también, con una biodiversidad enorme que nos sitúa también con muchas oportunidades. Yo quiero ceder
el micrófono a mi querido Samuel para que brevemente sigamos este conversatorio con los presidentes, como dijeron ambos, para no abusar de la generosidad de la atención de la audiencia. Bueno, presidente Maguad, como usted me respondió diciendo que lo inspiró Tarzán, todos entendemos que desde niño ya llevaba la vena de la sostenibilidad y del amor por el medio ambiente. Pero yo quisiera hacer una pregunta muy vinculada al tema de sostenibilidad y algo que también nos vincula mucho al Consejo, que es la economía. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ve hoy la relación entre estabilidad económica y el desarrollo sostenible en América Latina? ¿Y qué consejo le daría a los líderes actuales? Usted sabe que en muchos países hay una corriente de nuevos líderes que se montan en olas populistas, pero que no profundizan de los temas que realmente están vinculados al desarrollo de las naciones y de la región. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre ello. Gracias. A ver, los presidentes, pienso que estaremos de acuerdo con Vinicio. Primero, tratamos de tomar decisiones que sean buenas. Y eso ya no es tan fácil. Segundo, quisiéramos que la decisión que tomamos, el Congreso nos la respete. Y ese ya es otro obstáculo. Luego quisiéramos que este acto de gobierno, porque no es más que eso, permanezca un poquito en el tiempo y se convierta en una política pública, que con suerte el nuevo ministro o el nuevo gobierno siga por esa senda. Pero si ya esta decisión está como bendecida por los dioses, ya pasa de política pública a política de Estado. Entonces ya es una línea hacia el futuro que nadie se atreve a cambiarla. La primera recomendación muy general sería: tratemos de analizar los temas de tal manera que tengan viada para convertirse en políticas de Estado. Eso nos permite planificar a futuro, que no cambien las reglas del juego, etc. ¿Qué políticas de Estado he tenido? Una, la paz con el Perú, que ya se mencionó. Han pasado ya 27 años y sigue vigente. Segundo, la dolarización de la economía ecuatoriana cumplió 25 años y la apoya más del 90% de la población al día de hoy. Tercero, el caso del Yasuní en los términos en que está ahora. ¿Qué hace falta para que una política de Estado pueda convertirse en eso? Mi posición personal, de lo que yo he observado, es como una mesa de 3 patas. La primera pata es una pata técnica, dependiendo del tema, pero hay que hacer los deberes, hay que analizar los datos, hay que buscar a los técnicos, hay que convencerse y llenarse de razones para que tenga una base técnica suficiente. Pero eso es solamente una pata. La segunda pata es la aceptación social, lo que yo llamo el test o la prueba del cuco. Del cuco. ¿Es el mismo concepto dominicano? El mismo. ¿Porque qué? Es un cuco porque sin eso no avanza. ¿Pero qué significa cuco? CU son las 2 primeras letras de culturalmente y CO son las 2 primeras letras de compatible. Una buena política tiene que ser culturalmente compatible con la realidad en que se apoya. No es cuestión de mira qué buen plan en New Zealand, de tirarlo para acá. Eso no funciona. Entonces, primero lo técnico, segundo la aceptación social y tercero, la viabilidad política, que es este arte de armar cosas desde el gobierno que incorporen a la comunidad, que incorporen a la sociedad y que por ahí se avance. Yo he aprendido mucho en estos 2 días, estoy tan feliz de haber venido. Y permítanme solamente referirme a un panel que creo que refleja este concepto. El panel en donde me di cuenta de que una novela que leí de niño, de Julio Verne, llamado El mar de los sargazos, se convertía en una realidad complicada en República Dominicana. Bueno, ¿qué pasó en ese panel? Teníamos un viceministro del Poder Ejecutivo, teníamos 2 representantes del sector privado,
las personas que se afectaban, me parece que en Punta Cana, por los sargazos, y en el caso de Andrés Bisonó, que está recogiendo el sargazo para ver cómo se le puede sacar algún beneficio y liberarnos de eso. Estaba la academia, representada por el sector que analiza eso. ¿Y quién era el moderador de ese panel? Era un comunicador social. Yo decía, todo lo que podemos estar aquí diciendo de cómo hay que juntar a los sectores, una foto de ese panel nos demuestra lo que hay que hacer. Porque la foto mostraba todo. Tenían poder público, tenían universidades, tenían sector privado, tenían comunicación. Entonces yo diría las tres patas, económica, social y política, más la incorporación de la sociedad. Por ahí podría intentarse que las políticas se conviertan en políticas de Estado. Muchísimas gracias, presidente Maguad. La verdad es que, como se ha dicho, ha habido de todo en esta jornada de estos 2 días, desde la parte técnica, académica, a mucha profundidad, diría yo, desde también el liderazgo, que es una palabra que si buscamos en Google o en ChatGPT, seguramente hay millones de menciones de lo que podría ser liderazgo, pero se siente muy bien estar escuchando y compartiendo con líderes que son parte de esa reserva moral de la región, en ese liderazgo moral y transformador, no por lo que van a hacer, sino por todo lo que ya hicieron. Así que, presidente Cerezo, vamos a tener una última intervención, precisamente por esa vinculación que siempre has tenido con la región, con República Dominicana, y porque las soluciones, como bien dijimos, tienen que ser globales. Nos complace también que parte de esta contribución de la misión presidencial haya sido la presentación de nuestra querida productora Ana Salceda con el Tesoro del Caribe, porque en realidad cuidar el ambiente, cuidar nuestro planeta en un punto, en el más lejano que quieran o en el más cercano, es cuidarnos a todos. Así que tu visión, con todo el trabajo que se ha venido haciendo también con Fundaeco y el mensaje final que quieras dejar a la audiencia, nos interesa mucho escucharlo. Bueno, yo creo sinceramente que este tipo de conversaciones y discusiones por las diversas opiniones que se emiten son siempre muy importantes porque producen uno de los mejores incentivos que puede tener la discusión y las exposiciones teóricas como la que se hicieron el día de hoy. Y es motivar a la gente a pensar y a pensar incluso en las decisiones que debería tomar ante un evento como el que planteaste tú y planteé yo. Entonces, lo que se tiene que aprender en política es apreciar las alternativas y tomar una decisión que pueda ser la mejor para el pueblo en el momento en que se tiene que tomar esa decisión. Y en tu exposición y en mi planteamiento básico, eso es lo que se plantea. Hay siempre un problema y lo que hay que hacer es encontrar las alternativas y tomar decisiones sobre las alternativas posibles en beneficio de la gente, que es lo fundamental. Gracias. Muchísimas gracias. Por ahí nos queda, para que no tengamos el mal de la escalera, presidente Maguad, ¿quiere compartirnos algo? Por favor, adelante. Sí, solo un par de palabras, que ya ustedes deben estar absolutamente saturados de palabras. Seguramente han escuchado este tema desde el ángulo poético, aquello de que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede causar un tsunami en Taiwán. Eso trata de expresar cómo todo está interconectado. Yo me imaginaba esto como una tela de araña, que no importa dónde ustedes la toquen, toda ella vibra. Y eso es la ecología. Al principio confundíamos ecología con jardinería. Que esté bonito, que se vea bien. Es una cosa mucho más compleja. Y hubo un curso, y todavía lo hay, en el MIT famosísimo, que se llama Dinámica de Sistemas. Y lo que prueba es cómo los sistemas complejos, como los que vive la Madre Tierra, no son sistemas lineares,
sino que tienen una gran cantidad de cruces y uno puede mapearlos. Hay software ahora que les permite hacer eso. Entonces, ¿cómo topan lo económico, repercute en lo social, afecta lo político, se complica lo ambiental, o topan lo ambiental y tienen lo mismo en otra secuencia? Entonces, es muy complejo. La parte económica tiene que ser muy clave. No hay recursos, necesitamos plata, necesitamos los mecanismos adecuados para conseguir esa plata. Necesitamos trabajar juntos. A mí me emociona, por ejemplo, ahorita tener aquí a un senador como el senador Victoria, que está todavía con nosotros, un embajador como Yacel Román, entre otras personas y otros amigos. Solo quiero cerrar con esto. En estos debates en mi país sobre la Amazonía y el petróleo, las grandes preguntas: ¿de quién es el petróleo? ¿Es de la provincia donde están localizados los pozos o le pertenece al país entero? ¿Es del sector público o es del sector privado? ¿Se debe distribuir por el número de habitantes o por cualquier otro criterio? ¿De quién es el petróleo? ¿De quién es la Amazonía? Hasta que un líder indígena con una filosofía y psicología milenaria en una entrevista dijo: ustedes viven discutiendo a quién pertenece la Amazonía. Para nosotros pertenecemos a la Amazonía. Es una comprensión de las cosas totalmente contraria. Mil gracias, Olinda, y a la Misión Presidencial Latinoamericana. Mil gracias, Samuel y a CODES. Sin ustedes esto no habría sido posible, y sin la presencia de todos ustedes, con quienes hemos hecho una muy buena amistad en estos 2 días. Mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias, presidente. Y bueno, además teniendo a 2 destacados miembros de la Misión Presidencial.